Mario, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, un poco la primera pregunta que queríamos iniciar es contaros un poco cómo comenzaste vos tu carrera profesional de médico, cómo fueron esos inicios. Bueno, la primera, me parece, inquietud es que tuve cierto pasaje en paralelo, digamos, por la carrera de medicina, por la Facultad de Filosofía y Letras. En principio, un ingreso a psicología, pero la forma como estaba en ese momento organizado me llevó un poco a hacer las materias iniciales, digamos, las introductorias, lo que me llevó, digamos, a una inquietud bastante fuerte por la relación entre digamos, humanidades, ciencias sociales y salud, desde antes de graduado, que tenía también que ver un poco con en ese momento con una militancia política. Estamos hablando de los 70, digamos. Así que en la efervescencia de lo que estaba pasando en los 70. Luego, digamos, yo gradúo casi, digamos, en esta primavera democrática que se produce en 73-74, y, digamos, mi primera idea era buscar una especialidad que fuera un puente, digamos, entre lo social y lo médico o lo clínico, y ahí comienzo con una pasantía en el hospital de Muniz, pensando en la perspectiva de las enfermedades infecciosas, pero luego, digamos, decido entrar al campo de la pediatría. ¿Vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires? Sí, soy graduado de la UBA. Y viví los momentos finales digamos, fueron muy fuertes porque aparecieron digamos, las cátedras populares, había todo un debate, se debatía cosas como la producción pública de medicamentos, los laboratorios. ¿Vos eras alumno cuando Mario Testa fue? Sí, yo lo tuve de decano, y ya, digamos, cuando graduó ya no estaba de decano, el decanato fue relativamente corto, pero estaba Sayek, digamos, que fue casi una continuación de la política de Mario Testa, que venía del campo de la medicina del trabajo. Bueno, eso me llevó, digamos, a hacer la formación en pediatría, que la completo, digamos, con una rotación en Salta, en la provincia de Salta, y coincide, digamos, con momentos ya muy oscuros, podríamos decir así, o negros de la historia política argentina, y ahí ya decidimos, digamos, ya estábamos casados, decidimos ir a vivir a Salta. ¿Cuánto tiempo? Al principio, bueno, lo primero que es en Salta había un proyecto, yo me voy antes del golpe, así que había un proyecto de SNICS, de Sistema Nacional Integrado de Salud, que era un proyecto que ya funcionaba en 5 o 6 provincias argentinas. Salta iba a entrar y me ofrecen un cargo para ir Cuando llego, efectivamente, o sea, quemamos un poco las naves, pegamos el salto y no había SNICS del otro lado, digamos. Así que, pero tuve la oportunidad de llegar a un hospital nacional, casi en las mismas condiciones en las que estaba en Buenos Aires, que también estaba en el hospital nacional, y en el interior de la provincia de Salta estuvimos toda la dictadura, o sea, del 75 hasta el 83, digamos. Ahí, por dentro de esa experiencia, digamos, bueno, decir que en ese momento había surgido un movimiento fuerte de pediatría social. Yo estuve en el primer congreso de pediatría social en Huerta Grande en el 75, y fue casi de escala para ir a Salta, digamos. Y cuando el movimiento en el interior del país, la relación entre la clínica y lo social en el campo pediátrico era muy obvia, y yo desarrollaba una práctica que era más o menos la intuición de esta relación entre pediatría y digamos, el campo social,
intrahospitalario, es decir, con la lógica de lo que se sabía en esa época, que los consultorios de niños sanos, digamos, lo que estaba más o menos de moda en el pensamiento sanitario porteño, digamos. El golpe o la transformación, para mí muy importante, se da porque en el año 78 para 79, el hospital pasa de la nación a la provincia. Una sensación tremenda de zozobra, digamos, la sensación de que iban a destruir el hospital, de que se venía todo abajo, y una idea de tratar de establecer la mejor relación posible entre la provincia y nosotros y la provincia. Y en ese momento, la provincia, que había cambiado de manos, pasa del ejército a la marina, de repente decide desplegar el programa de salud rural, que traía a un histórico de la salud pública, que era Enrique Tanoni, que había hecho, que yo lo tenía referenciado porque había escrito incluso en el libro de Sayek, de Medicina del Trabajo al Servicio de los Trabajadores, y se da una situación fortuita, que es que él andaba empezando, buscando dónde hacer pie en la provincia, y en el hospital donde yo trabajaba, vivía, digamos, había condiciones para alojar exactamente lo que él necesitaba, o sea, una especie de internado para la formación de agentes sanitarios, que en ese momento eran 40 días de internación, o sea, eran 40 días de formación intensiva. Y desde entonces para acá, en ese hospital, se formaron todos los agentes sanitarios de la provincia, y además hoy es la sede de la Residencia de Medicina General de la provincia. Digamos, todo esto ocurre en General Gómez de Salta. Así que, digamos, y esto en plena dictadura. Sí, esto digamos, yo comienzo a comprender esta historia venía de Alvarado, había empezado en el 67 en Tilcara, Tanoni había sido el primer supervisor médico, y la primera supervisora intermedia, Tanoni la quiere traer a la provincia y la trae a nuestro hospital, digamos, y es una persona con la que yo estuve, digamos, un mes atrás, digamos, todavía es asesora del Ministerio de Salud de la provincia, se llama Graciela Ovejero, digamos, que es un fenómeno de traer por toda la experiencia histórica del programa de salud rural. Claro, como el NOA venía generando un gran movimiento, igual que el resto del país, digamos, de desruralización, o sea, de traslado de poblaciones a las zonas urbanas, este programa de salud rural cada vez era más urbano. Y como el nombre estaba en crisis, termina llamándose Programa de APS como consecuencia después de Almata, digamos, ¿no? Así que creo que en 79-80 ya pasa a llamarse Programa de Atención Primaria, y hasta el día de hoy diría, digamos, que si el NOA, creo que el NEA también, pero digamos, si el NOA tiene razonables indicadores de mortalidad infantil, que yo cuando estudiaba, lo recuerdo por arriba de 100 por mil, muy alta, es por la presencia sistemática de agentes sanitarios que hace 35 años visitan 5 veces al año todas las familias, digamos, y las familias críticas con más frecuencia. Con lo cual yo diría que mi formación en salud pública fue, inicialmente no fue académica, o sea, fue una formación en terreno, digamos, yo tuve... ¿Cuáles eran tus funciones ahí? Yo tenía, digamos, cuando Alvarado hace la primera propuesta, Alvarado venía de los programas de paludismo y era muy antimédico, digamos, y le había ido mal con esa estrategia. Entonces él inventó una figura, pero había sido el director, quizá esto se conecta más con la historia de las tradiciones en salud pública, pero en salud pública había una tradición de las campañas que decía que había dos tipos de programas, los exitosos y los no exitosos. Los exitosos eran los que se podían ejecutar sin médicos, y los no exitosos, digamos, era lo que había que ejecutar con médicos, porque los médicos no seguimos normas, digamos, casi por una cuestión identitaria. Entonces, un programa como el de paludismo descansaba íntegramente en no médicos, y
entonces lo que intenta hacer Alvarado es eso. Pero el problema es que ahí ya no estábamos en la misma situación porque el programa de salud rural articulaba con el programa materno-infantil, con el programa de vacunaciones, con el programa de vectores, con el programa de saneamiento ambiental. Necesariamente. Entonces ellos inventaron una figura que en algunos casos era retórica y en otros casos era operante, que era la de supervisor médico. Digamos. Yo fui supervisor médico del área operativa 22, que era, digamos, el área operativa de General Güemes, digamos, que donde había en ese momento unos 22.000 habitantes. Así que cuando yo llego... ¿Ustedes vivían en Güemes? Nosotros vivíamos en Güemes, incluso adentro del hospital, era un hospital nacional que tenía barrios médicos. Cuando nosotros, entonces cuando yo vengo, digamos, a mi formación de vuelta en la UBA, ahora en salud pública, ya decidido, eso por otro lado pasó que la provincia de Salta, Nación permitía que uno tuviera una cierta función asistencial y sanitaria, pero la provincia de Salta no. Entonces cuando pasamos a la provincia de Salta, me van forzando a salirme de la clínica y a optar, digamos. Así que cuando yo llego a la formación en salud pública, diría que la escuela de salud pública estaba prácticamente destruida y la idea que a mí me queda un poco era que hicimos una especie de autoformación, porque veníamos graduados. ¿Esto en Salta? No, bueno, esto ya en Buenos la Aires, cuando vuelves. Exacto. Yo regreso en un momento que la escuela de salud pública estaba, digamos, intentando recuperarse con la repatriación de un sanitarista histórico que había llegado a ser parte del equipo de Carrillo, que se llamaba Martín Vázquez Vigo. Vázquez Vigo regresa jubilado de la OPS. ¿Esto ya en democracia o iniciado? No, esto es el final de la dictadura, ya después de Malvinas. Entonces este hombre intenta empezar a armar pero el equipo docente eran 3 o 4 personas, nadie sabe cómo la escuela se mantuvo abierta, había tenido un médico militar de director, digamos, durante la dictadura, pero ya en ese momento empieza a intentar recuperarse, se arman convenios con la OPS, y yo en ese momento, ya volviendo a Buenos Aires, incluso me quedo conectado con la Escuela de Salud Pública, así ingreso como docente JTP, de la U, que en realidad era parte de la Facultad de Medicina, pero una especie de enclave aislado. La Facultad de Medicina nunca reconoció mucho esta especie de hijo bastardo que era la Escuela de Salud Pública de la U. ¿Estaba en el mismo edificio actual? Sí, estaba en la esquina incluso cuando se cumplen los 25 años, aparece ese cartel verde que todavía es Escuela de Salud Pública. Creo que fue lo más exitoso que hizo la escuela, fue ese cartel verde. En la recuperación de la democracia se empieza intentamos recuperar la Escuela de Salud Pública, un periodo relativamente interesante. Yo, digamos, con esta experiencia pasé a ser docente, primero de pregrado, después de grado, y llegué a coordinar el diplomado en salud pública, que era el título más importante que daba la UBA en ese momento, hasta una especie de golpe de Estado que da interno, que da un profesor que había sido legitimado en un concurso del último momento de la dictadura, que era Vicente Mazzafer, y ahí se produce, digamos, ya un cambio en la Escuela de Salud Pública que desde mi punto de vista no se recuperó nunca más. De hecho, eso dio origen a la maestría en salud pública del rectorado. ¿Esto ya en democracia, Mario? Todo en democracia. Todo en democracia. Yo, digamos, aquí, en Buenos Aires, regreso trabajando para la escuela y para un tiempo para la Secretaría de Salud de la ciudad, que en ese momento se llamaba Secretaría. A partir de la experiencia en Buenos Aires, digamos, yo diría que
si bien tuve este trabajo en la dirección tuve un tiempo en la dirección de planificación de la ciudad, lo real es que la sensación interna, donde uno le ponía más fichas, digamos, literalmente hablando, era la formación. De hecho, yo tengo que mirar para atrás, diría, lo más fácil que diría, o corto, sería algo así como 35 años dedicado a la formación de posgrado en salud pública, más o menos como una super síntesis. Pero ahí hay una cosa también importante, porque como parte de este despliegue liderado por un docente que se había formado en Yale, bastante cercano, pero también contrapuesto al Donelli dentro del radicalismo, se produce una conexión internacional que me permite hacer la residencia en salud internacional en Washington, ser la primera promoción, o sea que de cierta manera fuimos coautores de la propuesta en el año 85-86. Entonces, digamos, yo acababa de asumir la coordinación de diplomados, viajo, digamos, a octubre, y en el regreso dirijo diplomados por 2 años más. Pero ya con una perspectiva mucho más amplia. Mi campo de intensificación, fundamentalmente, era el de planificación. Yo diría que fui a hacer básicamente eso a Washington. Pero hubo cambios bastante fuertes en la estructura de Washington. El área de planificación fue un poco abandonada y más bien impulsada hacia el área de políticas, y un campo que yo no tenía para nada en la visibilidad y que no se discutía nada en la Argentina, que era el de recursos humanos, de repente fue el que más descubrí en Washington, y además el que se quedó con la idea de planificación, ¿no? Me pregunto que eso va a dar origen a talleres de planificación estratégica. Yo hice, con la OPS debo haber hecho más de 50 talleres internacionales de planificación estratégica, y como parte de ese ejercicio surge un libro, digamos, que era más bien un material didáctico para el desarrollo de esos talleres. ¿La residencia es en Washington? ¿Un año? La residencia era en Washington durante un año, y se repitió por 10 años. O sea, hubo 10 promociones del 86 hasta el 2006. En el 2006 el programa se discontinúa. 20 años. Claro. Ahí se discontinúa el programa, y pasó, después de un año sabático, pasó a un modelo nuevo, más económico, digamos, que es casi una formación virtual con interacción con la representación local de lo que es el programa actual, que se llama El Mundo Grande. Bueno, para mí esa formación fue importante porque, digamos, cuando se produce esta crisis que comentamos de masacre en la Escuela de Salud Pública, yo quedé un año, digamos, todavía trabajando en la representación de OPS en la Argentina, pero después ingresé a la OPS, trabajé por concurso, y estuve ahí 6 años trabajando en el área de recursos humanos, 3 años con sede en Lima y 3 años con sede en La Paz. Digamos, o sea, que era como un consultor regional en el área de recursos humanos, pero como era el que también impulsaba la línea de planificación y tenía un dispositivo educativo para ese campo, digamos, en realidad, además de hacer la tarea de la subregión andina, estuve recorriendo todos los países que la OPS trabajaba con estas actividades. Mario, ¿cómo fue tu experiencia con el movimiento de la medicina social? Bueno, hay una figura que
unifica, digamos, la salud internacional con la medicina social, que es la figura de Juan César García. Juan César García, cuando yo llego a la residencia en la OPS, yo diría que no se había cumplido un año desde el fallecimiento de Juan César y el impacto había sido enorme, porque era una persona sumamente influyente, casi un ideólogo, digamos, en el campo de recursos humanos, de investigación en salud. ¿Vos conocías la obra de Juan César No, previo a ir a...? No conocía. Ahí, digamos, tomo conocimiento, incluso tengo, además de la coordinadora de la residencia, había sido casi la socia intelectual de Juan César, que era María Isabel Rodríguez, profesora de El Salvador. Todo el grupo de recursos humanos eran ex decanos y algunos ex rectores, un caso bastante raro, porque uno imagina en la OPS encontrarse con saludistas, digamos, y no con educadores. Eso en cierta manera desapareció, digamos, pero en esa época por lo menos había 6 ex decanos trabajando en la oficina de Washington. Y Juan César era, digamos, muy influyente dentro de ese grupo. Entonces yo lo, digamos, conozco, incluso hasta he tenido versiones taquigráficas o documentos tipiados en esa época, corregidos a mano por él, porque era época de dactilógrafo, digamos. Conocí a su secretaria, es decir, conocí mucho, yo diría, el hueco que dejó en la OPS, que fue un hueco enorme. Ahora, cuando yo miro para atrás, casi diría, digamos, formalmente hablando, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social es casi una hermana gemela del movimiento de salud internacional, digamos. Pero, como el movimiento de salud internacional fue muy institucionalista, es decir, fue muy pegado, o sea, pocos trabajamos en salud internacional pensándolo por fuera de la institución. Entonces, digamos, cuando hablas de la institución, pensás en OPS y OMS, digamos, ¿no? Generalmente el programa de salud internacional, digamos, a pesar de su formulación expresa, que era formar en salud internacional a profesionales para los países, lo real es que fue también una cantera de reclutamiento de cuadros para la OPS, para OMS y para UNICEF, para el Banco Mundial también. Entonces, el movimiento de medicina social y de salud internacional nunca se combinaron del todo, y a pesar de que hubo algunos momentos muy iluminadores, digamos, de ese intento, y hubo un intento muy fuerte que protagonizó María Isabel en Bolivia, digamos, una reunión de expertos de ambos campos, que es muy interesante después para entrar en detalles sobre qué se discutió y si dio o no dio resultados. Esa reunión fue en el año 1991. ¿Hay material escrito? El Sucre. No hay material escrito de esa reunión. No hay. Bueno, estuvo el Mundo Grande, entre otros, digamos. Probablemente el que quedó como puente en el imaginario entre los dos programas fue el Mundo Grande. Y por eso lleva el nombre del programa de salud internacional. Pero sí es una reunión muy interesante para profundizar. Podría reconstruir algunos de los debates, por lo menos. Está filmado. Después, los objetivos de la OPS concretamente, o de los organismos internacionales, en aquel momento de constituir cuadros en salud internacional, los mínimos objetivos del momento? Mira, hay una cosa difícil de decir, o sea, hay cosas que son muy difíciles de decir. Una de ellas es decir, se mejoraron indicadores en la salud a través de salud rural, digamos, en la segunda etapa de la dictadura, digamos. Son como enunciados, digamos, políticamente incorrectos, ¿no?
La otra cosa políticamente incorrecta es decir que había una rama, digámoslo así, de izquierda y o filo izquierda, digamos, en la OPS. Digamos, ya son cosas que uno podría decir, es más fácil no decirlo, digamos, que decirlo, pero lo real es que había. Y había en el marco de había fundamentalmente porque estábamos todavía en el marco de la Guerra Fría. O sea, estamos hablando digamos, para el año 85, cuando yo conozco esa OPS, si bien la OPS tenía como distintos, digamos, fuentes de reclutamiento de cuadros. Teníamos muy claro que el Opus Dei estaba trabajando dentro de la OPS, ¿no? Pero también estaba trabajando a la izquierda, y, digamos, es el único organismo del sistema interamericano que no pudo desafiliar a Cuba porque al mismo tiempo era del sistema mundial. O sea, la OPS es una especie de camello, digamos, es dos organismos unidos. La Pan American Health Organization, PAHO, nació o tiene sus antecedentes hace más de 100 años, en 1902, digamos, como parte del sistema de comercio internacional de la OEA, pero cuando nace la OMS en el 48, Estados Unidos no acepta que la OMS desarrolle una oficina latinoamericana de salud, diciendo si ya hay una, digamos, que ya existe y demás, que es la Panamericana. Entonces se crea una alianza que se llama AMRO, que es la Regional Office para América. Entonces, el director de la OPS es al mismo tiempo el director de la Oficina Regional para las Américas, y la OPS tiene dos presupuestos, digamos, tiene una doble identidad, y entonces por ese mecanismo es que no puede acompañar a la OEA desafiliando a Cuba. Entonces Cuba se queda dentro, y para la época que estamos hablando ya no era solo Cuba, sino que también era Nicaragua. Entonces la OPS, el área de recursos humanos había sido identificada como un área de izquierda, ¿no? De hecho, una parte de la resistencia contra la incidencia en educación médica de la OPS por parte de la Facultad de Medicina es como de izquierda, ¿no? O sea, se ejercía mucho macartismo con ese área. Lo tenía Juan César García, digamos, y por otro lado, los que no eran de izquierda en recursos humanos eran, llamémoslo así, mecenas de la izquierda, ¿no? O sea, en el sentido de promover, y el movimiento de medicina social nace en cierta manera, digamos, sostenido por este grupo, que a mí me resultó particularmente, digamos, acogedor en el sentido del desarrollo de la línea de trabajo que tuve posteriormente. Mario, ¿cuáles eran las lecturas, los temas, las preocupaciones en la época, en esta época que estás comentando? Sí. Mira, yo diría que se trata de una etapa claramente, llamémosla así, de izquierda rigurosa. Es decir, estamos en una etapa donde digamos, me viene muy a la mente una frase de García Márquez, que obviamente es muy amigo de Fidel, pero que él decía, digamos, me hubiera encantado ser de izquierda, pero para ser marxista había que estudiar mucho. Es una frase me encantó de García Márquez. Entonces, la investigación y la ciencia eran un campo de lucha, digamos, y así lo conceptualizaba Juan César, digamos, y podríamos decir, escribía, digamos, con toda la necesidad de argumentar, hasta discutiendo paradigmas, por eso ese movimiento, digamos, de izquierda de la época tiene por detrás casi epistemólogos, tiene filósofos, es decir, está trabajando no solamente sobre la investigación, sino sobre la base científica de la propia producción. ¿Sí? Entonces, yo diría que en ese momento, de todas maneras, había que traducir al mundo de la salud
propuestas pragmáticas, digamos. Así que lo primero que surge es las cátedras de medicina preventiva y social, que son impulsadas por la OPS. La OPS también tenía, a su vez, había conseguido un fondo rotativo del BID para hacer el programa de libro de textos, y estos instrumentos fueron usados por el campo de recursos humanos, digamos, para desarrollar una propuesta, digamos, de incidencia sobre el sistema universitario, que también hay que recordar que estamos hablando de la Universidad de los 70, podríamos decir así, probablemente la imagen o el momento más progresista de la Universidad Latinoamericana, ¿no? Estamos hablando de París Mayo, de Tlatelolco, de, digamos, todo lo que significó mismo la Argentina, digamos, esa década. El área de recursos humanos había obtenido una autorización especial para trabajar con las universidades, lo que es excepcional para un organismo intergubernamental. Es decir, que el recursos humanos podía ser, si se quiere, una especie de doble juego, porque a veces era necesariamente oficialista, porque es intergubernamental, pero también jugaba con la articulación con los institutos de investigación o con las universidades, que no siempre estaban alineadas con el gobierno de turno, digamos así. Así que, ahora, en términos de lecturas, si uno mira la bibliografía que Juan César trae al juego, digamos, yo diría que fue una bibliografía muy, o sea, si se quiere, un poco ecléctica, en el sentido de que cubría un panorama, pero él no es una persona que ha sido, digamos, no tiene una formación marxista de base, va, digamos, intelectualmente mirando hacia una cada vez mayor integración con esos textos, una especie de lector, digamos, compulsivo. De hecho, la biblioteca de él queda como una herencia, digamos, la Fundación Juan César García en Ecuador, y yo diría que era una época donde había una fluida, él organiza el antecedente de Alames con una fluida intercambio epistolar, digamos, y además viajando, o sea, que arma núcleos, generalmente esos núcleos eran cientistas sociales que trabajaban en facultades de medicina, en cátedras de medicina preventiva y social, y a partir de ahí se van creando los núcleos nacionales. Mario, vos que sos un gran conocedor de todos los países de América Latina, que has trabajado en ellos mucho, seguir viajando en la actualidad, ¿por qué crees que Juan César es tan reconocido en algunos de esos países y no tanto en Argentina? Yo diría que lo más fácil sería decir que, bueno, que él no tuvo mucha actividad en la Argentina, digamos, se va relativamente joven. A mí me parece que de fondo, y digamos, cuando uno compara, por ejemplo, con el tratamiento que la salud pública positivista y la medicina le ha dado a Mario Testa, yo diría que primero que nada es porque la Argentina es un país macartista, digamos, claramente, digamos, y que ha usado, digamos, las distintas tribus del campo de la medicina, de la salud pública y de la educación médica en la Argentina, han hecho un dispositivo de centro-periferia, digamos, normalizando un pensamiento de derecha, digamos, como el baricentro, como se puede ver. Imagínate vos, por ejemplo, lo que es hoy la tímida victoria de la Universidad Nacional de La Plata sobre el movimiento Hoja de Roble, digamos. Imagínate cuál es la probabilidad de que Hoja de Roble reconociera a un graduado de la Universidad de La Plata como Juan César García, digamos, imposible. Digamos, la educación médica está a la derecha de la medicina. Y dentro de la educación médica ha sido fuertemente macartista. A diferencia de otros países de América Latina, ¿lo ves más? No. Yo creo que en ese sentido, digamos, es bastante homogéneo. Lo que pasa es que ha habido más grietas o resquicios
digamos, en otros países de América Latina, donde se han creado grupos de contrapoder ideológico, digamos así, con más facilidad que en Argentina. Y en Argentina también hay un movimiento importante por fuera de la corriente principal de quienes son los dueños un poco de la academia, digamos. Pero, por ejemplo, hoy yo diría hay un movimiento importante de educación médica alternativo a la corriente principal, que ya prevalecen más de la mitad de las carreras de medicina del país. No creo que haya mucha claridad ideológica, no creo que en eso haya demasiada claridad ideológica, porque hay una mezcla de, llamémoslo así, de innovación y progresismo en las nuevas propuestas, pero para defenderse yo diría que fundamentalmente se apela más a la innovación que al progresismo. Claro. O sea, en ese sentido, lo que ha quedado de la educación médica tradicional es que además es antigua, o sea, pedagógicamente obsoleta. Entonces, eso facilita el debate. Pero me parece que, digamos, volviendo a la pregunta inicial, Juan César, digamos, no tiene, o sea, hay una falta de incidencia real de su pensamiento aquí, por un lado, y por otro lado, una reacción de las corrientes principales de los dos campos, de la educación médica y de la salud pública, que trataron de armar otra cosa, inspirado por sus ideologías de base, que tampoco son, yo también identifico ahí varias corrientes, no son homogéneas. No le otorgaría a la derecha el carácter de ser homogéneo, como tampoco son homogéneos. Entonces, un poco, Mario, tu relacionamiento con otros colegas de la región de este campo de la salud internacional de izquierda, progresista y de la medicina social fue a partir de tu incorporación a la OPS. Sí. ¿O previamente habías tenido alguna experiencia, algunos contactos? Pues yo diría que durante los 70, definitivamente nosotros leíamos textos que podían considerarse de medicina social, aunque no existiera esa denominación en el juego. Sí. Estábamos discutiendo, recuerdo haber trabajado incluso los borradores del libro de Katz sobre el monopolio en la industria de medicamentos, digamos, siendo estudiante de medicina y haciendo parte de la discusión de las cátedras que surgieron en ese momento, entre otros, por la presencia de compañeros con los que sigo en contacto hasta hoy, como el caso de Víctor Betazal, Carlos Ringer, Graciela Uriburu, digamos, que participaron en ese momento en estas cátedras que esta tuvo que organizar por fuera de la Escuela de Salud Pública. O sea, la Escuela de Salud Pública no acompañó ese movimiento de grado de discusión de la medicina social. Así que la Argentina fue un país influyente en el campo de la medicina social, solamente que cuando empieza a macerarse esa idea cae la dictadura. Digamos. Así que yo diría que ahí hay toda una producción. Y un exilio, ¿no? Sí, mucho... claramente. O sea, por ejemplo, los exiliados argentinos participaron en la creación del Sistema Único de Salud de Brasil. Claro. En ese sentido, digamos, ya había acá todo un debate, los exiliados argentinos están reconocidos en la creación de la Maestría de Medicina Social de México. O sea, ahí podemos ubicar, digamos, en México y a Hugo Mercer y a José Carlos Escudero. En el caso de Brasil a Tito Chorny y Mario Hamilton. También, digamos, un compañero Félix Rosenberg, digamos, que van a ser claves, digamos, en el movimiento brasilero. Yo diría que básicamente la Argentina de los 70 tenía ya esa... Y costó volver, la pregunta
pero sí hubo, podríamos decir, la recuperación de la democracia está todo el movimiento que se da con intento de recuperar la relación de ciencias sociales de salud, con el evento de batería, digamos, que protagonizan muchos exiliados que vuelven, digamos, del exilio de la Argentina. ¿Esto en qué año fue, Yo calculo que debe ser 84, digamos, tenemos acá un informe sobre ese momento. Ahí, de los conocidos que yo tengo, además de Hugo Mercer, participa Claudia Lau, así que hay una posibilidad de contar con un testimonio de primera mano, porque hubo un intento en la recuperación de la democracia de traer esta fuerza, donde se cerró las puertas a esto, digamos, fue en la academia tradicional. Claro. Mismo la Escuela de Salud Pública tuvimos un momento relativamente de apertura, porque ahí Alicia Stolkiner, digamos, se incorpora, Nora Lichiri, digamos. Pero de psicología. No, en la Escuela de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública, se me está escapando el nombre del director, pero el director venía del alfonsinismo, pero era un poco contrapuesto a Aldo Neri. Le dan la Escuela de Salud Pública un poquito como consuelo, porque él pensaba que iba a ser ministro, graduado de Yale, y él había estado muy en contacto con el movimiento de ciencias sociales a través de un espacio de refugio que eran los talleres para no fumar, que habían incorporado muchos psicólogos y sociólogos. Y en ese momento, algunos volvemos del interior, o sea, el nuevo plantel de la Escuela de Salud Pública se arma con algunos que veníamos del interior, venía González Morán venía de Ushuaia, digamos, yo volvía de Salta, y gente que venía del exterior. Ahí viene Jacob Tiefenberg, viene Alicia Stolkiner, Nora Lichiri, Rosenblatt, que venía de Venezuela, y ahí se arma un cuerpo interesante para recuperar, pero al mismo tiempo difícil porque no teníamos nada que ver con la Facultad de Medicina de la época, ¿no? A pesar de que hubo un momento de romance en la intervención de Matera, que fue el primer interventor de la facultad. Después, cuando entra el movimiento, digamos, Caín Echeverri, Ferreira, ya, digamos, empiezan a darle alas a Mazzáfero, se corta la presencia de la Escuela de Salud Pública sobre la formación de grado. La Escuela de Salud Pública se queda sin grado y el posgrado dura hasta fines del 88, donde se produce este golpe. Vos entonces ahí te vas a UPX, haces la residencia, luego estás 6 años. No, la residencia la hago en la etapa, no, en el 85-86, sí. Todavía en esa época, el director se llamaba Álvarez Herrera. Una persona, digamos, muy interesante para liderar esa etapa. Ahí yo vuelvo a la escuela, digamos, y la crisis se produce después. Se produce estando vos ya de vuelta. Yo estaba coordinando diplomados, y ahí se produce como la toma de la Escuela de Salud Pública por parte de Vicente Mazzáfero. Y vamos un poquito, Mario, a los 90 y ya 2000. Para después de recuperar como nombre, digamos, los dos ayudantes de Mazzáfero en ese golpe eran Lemus y Nieto, ¿no? Digo, más o menos para actualizar un poco. Exacto. ¿Cómo es tu carrera profesional en los 90, ya 90 y... Bueno, digamos claro, yo tengo el periodo que estoy me pierdo los primeros años de Menem, digamos. Las privatizaciones. Así que yo estoy del 89 al 95, fuera del país. 89 con ODS. Bueno, sí,
Yo tenía que trabajar los 5 países de la región andina, pero la sede era en Lima. Después, por la situación crítica de Lima, con la situación del terrorismo y demás, nos dan la oportunidad de cambiar de lugar, cambio a La Paz. Y en el 95 hay un cambio importante en la OPS, digamos, donde ya empieza a desmantelarse el área de recursos humanos y todo este marco que te decía, digamos, de que había una cierta izquierda dentro de la OPS desaparece y yo me vuelvo para Argentina. Y ahí me incorporo a 2 programas educativos interesantes. Los 2 dependiendo del rectorado, los 2 por fuera de medicina, que fueron la maestría de salud pública de la UBA. Era interfacultades. Sí, era interfacultades, duró hasta hace muy poco, pero con mucho, digamos, liderazgo de odontología y con el acompañamiento de arquitectura, de un poquito de filosofía y letras, exactas, digamos, farmacia y bioquímica, que había un board, digamos, para sostener esa maestría. Y una maestría que también depende del rectorado hasta hoy, digamos, que es la de Rosario. La de la Universidad. La de la Universidad Nacional de Rosario. Las 2 son hijas de este proyecto de Lich, digamos, de crear un centro de estudios interdisciplinarios o avanzados. Así que el proyecto de la UBA tenía que ver con esto que se llama CEA, digamos, Centro de Estudios Avanzados, y el de Rosario con el CEI, Centro de Estudios Interdisciplinarios. Que de ahí dependían también en el CEA otras maestrías, ¿no? Muchas. La de ciencia técnica. Sí, ese fue un proyecto que fue muy intenso y después se desmanteló y bueno, algunas maestrías sobrevivieron autónomas. La de la UBA se sostuvo bastante porque tenía bastante autonomía también del CEA, digamos. O sea, al CEA le daba más el marco ideológico, institucional, que ser, digamos, porque no dependía, tenía un decreto de creación bastante autónomo del CEA. Y así que a pesar de la destrucción del CEA, todavía el programa se sostuvo varios años más. Y después lo tomó medicina y, bueno, como hace las cosas medicina, lo tomó y lo destruyó. Claro. Ahora, eso, digamos, prácticamente, yo diría, fue una constante, tanto que a hoy, yo digo, bueno, aquí hoy, donde estoy dirigiendo la maestría de salud pública de Rosario, y prácticamente el interreño, podríamos decir, en tiempo fuerte, la ventana que se produce en esa actividad para mí es el tiempo de la creación de la carrera de medicina en La Matanza. Con una especie, como decías antes, un poco de auge de carreras de medicina innovadas, ¿no? En Argentina, un poco sí, por ahí en distintos tiempos, pero sí. Yo en términos de cooperación técnica, diría, comencé, digamos, yo tenía un debate sobre la educación médica desde los 60, ¿no? Por esto que incluso siguiendo un poco la línea de lo que Mario Testa había un poco arado, digamos, para tratar de instalar la idea de que la medicina es una disciplina con raíces biológicas y sociales. Ahora, yo ya como cooperante, como consultor en el campo de recursos humanos, me tocó trabajar mucho con universidades que estaban en proceso de reforma. Se dio una situación paradojal que yo comprendí en ese momento. Había una reforma muy connotada ideológicamente, muy influyente, que venía de la UAN Xochimilco. O sea, la UAN Xochimilco había sido cuna no solamente de la maestría de medicina social, sino de un modelo innovador de educación médica. Ese modelo, por esto que te digo, digamos, del macartismo, fue fácilmente esterilizado, digamos, o sea, bloqueado en sus posibilidades, y ahora mismo tiene dificultades, quizá ahora en México, en estas condiciones resucita.
pero digamos hasta el NAFTA le fue en contra, digamos. Pero paradojalmente, mientras esto quedaba como en cierta manera esterilizado, hubo un segundo movimiento que fue el movimiento canadiense. Los dos son hijos del París Mayo del 68, pero el macartismo latinoamericano no dio para identificar, digamos, esa conexión. Y entonces el modelo canadiense, el modelo McMaster, empieza a penetrar en América Latina. Yo diría que acompañé mucho eso después de salir de la OPS, en 95 hasta prácticamente hasta el 2005, 2006, vengo acompañando ese proceso en Brasil, en Chile, en Perú, y en Argentina solamente un proyecto en Tucumán. Pero después empezamos a acompañar también la experiencia de Bahía Blanca, que es un proceso de embarazo largo, digamos, casi embarazo de elefante, digamos, porque tardó años en parir esa propuesta, pero con presencia de gente de McMaster en Bahía Blanca, básicamente los que hablaban español, digamos, fundadores de McMaster, y también la experiencia de la transformación de la educación médica rosarina. Entonces, cuando en el 2011, digamos, me hacen una invitación para organizar la nueva carrera de medicina, yo diría, digamos, que tenía este acúmulo, digamos, de muchos años de acompañar procesos de creación o de reforma. Y poder visualizar diferentes corrientes al interior. Exacto. Así que en ese momento, podríamos decir, la única, que uno no inventó nada, sino que fue más bien el tema de el arte combinatorio de lo mejor que creía yo que estaba disponible para la educación médica de ese momento. Incluso medio en broma decimos, si tengo que hacerlo de vuelta, digamos, cambiaría cosas. Pero para ese momento creo que fue una propuesta. Y después esto duró 2011 por 5 años, digamos, hasta la crisis de 2015, entrando un poquito en el 2016. Y lo que sí vimos es que esta propuesta no solamente hoy tiene graduados, sino que también se replicó en varias facultades más, ¿no? O universidades. En Mar del Plata, Jaureche, Chaco Austral, digamos, y hay una propuesta nueva en La Paz también ahora. Y contanos un poco, porque es tan larga la biografía del Mario, un poco tu experiencia en el Ministerio de Salud, en esta última. Sí, yo tuve, digamos, dos experiencias ministeriales, sí. Digamos. Una relativamente corta, digamos, de un año y poco, la primera, que fue, digamos, participando del Frente Grande en el Ministerio de Desarrollo Social, donde estuve a cargo fundamentalmente la Unidad de Financiamiento Internacional, aprovechando un poco esta experiencia, esta historia internacional. Esto fue 99 hasta principios del 2001. Y después una experiencia de los 6 meses finales, digamos, en el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, o sea, junio, diciembre del 15. Bueno, yo sabía que los dos ministerios eran muy distintos, a pesar de que están en el mismo edificio, culturas institucionales muy distintas, el Ministerio de Desarrollo Social muy vinculado a un concepto muy proyectista, muy vinculado a proyectos de financiamiento internacional, con una presencia nacional. Yo diría que el desarrollo social en la Argentina es bastante unitario, digamos, el que salud en cambio es fuertemente federal, así que digamos que los trabajos eran bastante diferentes. La experiencia, digamos, yo valoro y me parece importantísima esa experiencia, incluso para formar en salud pública, porque fue una actualización salvaje, digamos, sobre todo porque estaba en una secretaría muy atípica, una secretaría que tenía
legislación, teníamos que ver con temas como el Código Alimentario, digamos, articulado con la Secretaría de Agricultura, donde pudimos discutir por primera vez instalar el tema del glifosato, quedando documentado en reuniones de COFESA o reuniones del Código Alimentario que se hablaba de glifosato. Bueno, hubo distintos campos de trabajo. El otro fenómeno llamativo para el corto tiempo fue que fuimos sede de un evento internacional, Toronto +10, que fue el Congreso de Recursos Humanos Panamericano, que creó las bases de la nueva estrategia de recursos humanos que aprobó la OPS en el año 2017. Tuvimos la oportunidad de crear las bases de una Escuela Nacional de Gobierno de Salud, que de todas maneras nos sirvió, porque creo que a pesar de que fue de las primeras cosas que derogaron, yo creo que hemos creado una cierta cultura de escuela de gobierno en red y tenemos muchos posgrados conectados, aprovechando que hay docentes cruzados, que estamos en varios posgrados, para tratar de señalar que en la Argentina hace falta una intensa formación de cuadros técnico-políticos, porque, digamos, parafraseando un poquito a Oblak, yo cada vez estoy más apelando a esa frase, digamos, Oblak decía en los 90, el paradigma era el Estado quiere pero no puede garantizar los derechos, entre ellos el derecho a la salud, luego hay que formar técnicos para que puedan, digamos, pero la ruptura paradigmática en los 90 es, y si el Estado no quiere, entonces si vos formás cuadros en el marco de que cada tanto el Estado no quiere, digamos, tenés que crear cuadros técnico-políticos que hagan querer, por decirlo así. Esto significa que no basta con saber mucho de salud pública, sino también saber cómo se configuran los procesos de política, de formación de políticas. Claro, exacto. Así que digamos que cada vez le ponemos más fichas a esa orientación.